Bienvenidos a Ruta Financiera, con Jaime Borruel y Juan Carlos Herrera. El espacio donde entendemos el dinero, analizamos la economía y te damos herramientas claras para tomar mejores decisiones. Hola, buen día a todos. De nueva cuenta el martes. Aquí nos vemos los martes, ya saben, en nuestro nuevo horario, 2:30 de la tarde, para que ya se les haya pasado su primer bocado de la hora de la comida y el resto pongan atención al chisme de las finanzas. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes a todos y seguimos aquí en pie de la ruta financiera porque ustedes lo pidieron y con todos los temas interesantes e importantes. Recuerden que tanto Jaime Borruel como su servidor Juan Carlos Herrera pues tenemos ya más de 10 años de experiencia en el tema de las finanzas personales, así que queremos poner a su disposición toda esa experiencia que hemos recabado durante estos años, amigo. Y la experiencia en cabeza ajena, que también es importante, lo que hemos aprendido a través de nuestra labor en asesoría, con nuestros clientes, cuestiones que nosotros por la edad todavía no nos topamos, lo aprendemos a través de nuestros clientes, y otras tantas experiencias diversas en el mundo de las finanzas, y es lo que les compartimos aquí. Hoy martes 17 de febrero, un día después de cuando festejan estaba escuchando que ¿tú qué festejaste, amigo? ¿El 14 de febrero o el 16 de febrero? Porque dicen que el 16 de febrero es el día de los amores imposibles. Ah, mira, ese es un excelente dato, pero afortunadamente su servidor festeja el 14 de febrero, así que... Por dos. Muy buen dato. Amigo, acuérdate que celebramos el mismo día. Correcto. ¿Cuál es tu día? 16 de octubre, ¿a poco no? Ah, de la boda, sí. Estamos hablando del amor, amigo, ¿de qué creías? Totalmente, sí. No, de mi cumpleaños. De casi 10 y 17 de mayo. Sí, 17 de mayo, Estén por atentos eso. para que nos manden felicitar. En Ruta Financiera, el episodio de hoy trata de prestaciones laborales versus autoempleo. Vamos a recapitular un poco el episodio pasado, donde hablamos de cuando iniciamos nuestra actividad profesional, necesitamos tomar una decisión en cuanto a cómo va a ser nuestra previsión. Tuvimos dos ejemplos, ¿no? Citamos que van a ser nuestros personajes durante toda esta temporada de Ruta Financiera, que van a ser Esther y David. Cada uno de ellos tiene un perfil diferente. Recordamos que Esther se encaminaba a ser previsora en cuestiones de gastos médicos mayores porque pensaba en un futuro ser madre. Correcto. Y le gustaba tener la protección en cuanto a gastos médicos para que su hijo cuando naciera no tuviera problemas con periodos de espera, que su seguro de gastos médicos le atendiera todos los padecimientos que tuvieran que ver con, recuérdame el concepto. Congénitos. Congénitos, y además que ella estuviera cubierta durante todo su embarazo por cualquier complicación de la maternidad. ¿Y te acuerdas de David, Ricardo? Platícales qué es lo que decidió. Bueno, pues con él estaba más inclinado al tema de un seguro de vida. Tenía también esas inquietudes de saber realmente si únicamente le iba a cubrir en caso de que llegara a faltar. Entonces, pues desglosamos un tema muy importante que tenemos que ver, que es el tema del retiro, ¿no? Y precisamente tomando esto que platicábamos del retiro, muchas veces tenemos esta información de, híjole, si yo hubiera sabido que me convenía a lo mejor más cotizar, le hubiera pedido a mi patrón que me diera de alta, porque recuerdo que en aquel momento cuando me dijo que me podía pagar un poquito más por fuera o que me daba de alta en el seguro, pero no que quizá, exacto, me iba a ser un poco menor el pago, pues para mucha gente le llega el arrepentimiento por la falta de la información. Entonces, básicamente en ese mismo tenor, pues queremos un poquito platicar, porque tampoco es que la gente se tenga que martirizar pensando en que si no está dado de alta a algún tipo de organismo que sí dé alguna prestación, como lo puede ser la pensión, propiamente dicho, por ejemplo, gente que trabaja para la Universidad de Guadalajara, que tiene su propio sistema de pensiones,
gente que trabaja como CIAPA, CFE. empleados del Estado también, que por Estatales ejemplo y tienen ahí municipales. pensiones del Estado, la gente que cotiza para IMSS, la gente que cotiza para ISSSTE. Entonces, todo esto pues tienen sus propias, pues vamos a decir, reglas para que se puedan llegar a pensionar, y pues muchos... Y prestaciones diversas durante todo el trayecto de su vida profesional. Entonces, estamos también en el entendido de que tenía yo un dato que en alguna vez en el noticiero comentaba, que tenía que ver, perdón, con el hecho de que hoy activamente cotizando al IMSS son alrededor como de 28 millones, 28.8 millones recuerdo, de personas que hoy cotizan, por ejemplo, al IMSS propiamente. Le llaman. Exacto. Pero también hay un gran número de personas que hoy están en el tema de la informalidad, ¿no? Y en este tema de la informalidad hay desde el que está en una informalidad muy bien llevada, pagando los impuestos correspondientes, haciendo las declaraciones correspondientes, que esto le trae beneficios para poder en un futuro ser sujeto de algún tipo de crédito. Y hay otras personas que pues están en el comercio informal, ¿no? No declaran impuestos, tienen algún tipo de negocio, como puede ser algún puesto de fruta, alguna carnicería o alguna otra cuestión, por ejemplo, actividad económica de algún tianguis, qué sé yo. Y pues bueno, también esto acarrea que el día de mañana, aunque existe la solvencia económica, pues muchas veces tampoco es tan fácil poderles conseguir un crédito a este tipo de perfil, ¿no? Por ejemplo, hablando propiamente del crédito como tal. Sí. Pero bueno, a ver, vamos a entrar un poquito porque Jaime siempre hace su tarea y les trae aquí algunos enfoques, algunos resumen. No tanto, pero traemos algo, nada más para tener tela de dónde cortar. Entonces, retomando, ya habiendo hecho un repaso del episodio anterior, en este episodio vamos a hablar de prestaciones laborales y autoempleo, e invitamos a un nuevo amigo de Esther y de David que se llama Adam Smith. Adam Smith. Hablando de la economía, es otra personalidad de la economía también. Entonces, estos perfiles los vamos a repartir de la siguiente manera. Esther es una empleada con prestaciones superiores a las de ley. David Ricardo es un empleado con prestaciones de ley. Adam Smith es un freelance, autoempleado, que él es previsor y debe preocuparse al 100% por todo lo que tenga que ver con su pensión, atención médica, ahorro, etc., ¿no? Todos los temas médicos también. Y comenzamos con Esther. Vamos a llamar a Esther, que tiene el perfil VIP, ¿no? Porque muchos tenemos conocidos que han trabajado en empresas transnacionales, se da mucho este desarrollo en donde las prestaciones son muy buenas, superiores a las de ley. Bueno, vamos a mencionar primero las prestaciones de ley, que son todo el paquete de prestaciones en especie que otorga el Seguro Social, como son atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, cuando hay, prótesis, rehabilitación, cirugías, emergencias, maternidad, todas esas se llaman prestaciones en especie que otorga el Seguro Social. Aportaciones para el retiro y también prestaciones para el Infonavit. Se les llama que pertenecen al régimen obligatorio, porque su patrón está obligado a darles todas esas prestaciones a los trabajadores. Esas son las prestaciones de ley. Adicionales a las prestaciones de ley encontramos como cajas de ahorro. También hay patrones que se preocupan mucho por sus empleados y los invitan a la flotilla de los seguros de sus autos. Todos los seguros que tiene una compañía normalmente entran como una flotilla donde les mejoran las condiciones, y una de esas condiciones es el precio, ¿no? Primas más baratas y hasta coberturas un poquito más exclusivas. Entonces los invitan a formar parte de ello. Podríamos hablar que es una prestación interesante. Los gastos médicos mayores también entran como una póliza colectiva, y cajas de ahorro y alguna otra prestación que te venga a la mente. Seguros de vida, por ejemplo. Seguros de vida. Muchas veces hay algunas empresas que pueden otorgarle a los trabajadores, en caso de algún fallecimiento, lo de 2 o 3 años de salario para los beneficiarios. Becas estudiantiles. Puede también llegar a ser. Tanto para los empleados como para los hijos. Entonces, todas esas prestaciones superiores a las de ley
vamos a hablar que es un perfil VIP porque lo es. Inclusive los planes personales de pensión, que muchas empresas inclusive ahorran para el retiro de los trabajadores a través de, en lugar de un PPR, un PPP, que es un plan personal de pensión. Aquí, ojo y atención mucho a los que son patrones. Si ustedes se preocupan por sus empleados a este nivel, no con todas las prestaciones que acabamos de hablar, pero ese es un muy buen producto, en donde un patrón contrata un plan de ahorro para el trabajador. Ojo aquí y pongan mucha atención, todos aquellos ex compañeros de recursos humanos y colegas de recursos humanos, para que asesoren a sus patrones también, les va a quitar muchos dolores de cabeza cuando las famosas liquidaciones. Podría ser negociable, esto no tiene que ver con la asesoría de un agente de seguros, pero como estrategia financiera podría ser negociable un finiquito pagándolo por medio de un plan de ahorro, ¿no? Puedes emitir un plan de ahorro en donde un trabajador, lo importante para las empresas es que haya menos rotación. ¿Por qué? Porque le inviertes en capacitación a tus empleados y esa confianza que hay que cuando ya se conocen mutuamente y tantos años de estar trabajando juntos y demás. Entonces lo ideal sería que no hubiera rotación en las empresas. Prestaciones superiores a las de ley ayudan a la rotación. Sin embargo, cuando se da algún despido, justificado o injustificado, se facilita un proceso de una renuncia o de un finiquito cuando tienes de dónde echar mano. Y esto justamente puede ser negociable con un plan de ahorro. Tú puedes negociar como Departamento de Recursos Humanos o tu patrón, puedes negociar con tu empleado que al retirarse le vas a cancelar su plan de ahorro, pero lo que se haya acumulado de ahí se lo vas a entregar. O tú mismo lo utilizas como a manera de finiquito, ¿no? Pero podrían ser dos enfoques distintos, ¿eh? Porque, el plan personal de pensión es una lana que le mete el patrón, que la va a hacer deducible de impuestos y que otra parte la contribuye el empleado. Y finalmente ese ahorro es del empleado, ¿no? Independientemente se vaya, tiene la posibilidad de trasladarlo él a un PPR, ahora entonces, para que no pague impuesto y únicamente lo pueda cobrar hasta sus 65 años, o bien no hacerlo deducible y poderlo disponer. Decir, ¿sabes qué? Pues lo quiero disponer y pues con las retenciones correspondientes que tendrá que pagar al SAT, ¿no? O si no lo haces deducible, no hay por qué aplicar retención. Porque ahí entonces entra el enfoque que a lo mejor tú le quieres dar, que es a lo mejor el del hombre clave. Ajá. El seguro de hombre clave o de técnicos dirigentes es un enfoque muy distinto porque precisamente como su nombre lo dice, tiene que ir como personas muy claves dentro de la organización y no se puede dar abiertamente a todo el personal. Y de altos técnicos dirigentes sí puede funcionar como tú bien lo comentas, o sea… Para personas con conocimientos técnicos específicos. Sí, o sea, personas que tú podrías llegar a decir, sabes que en algún momento dado yo sé que si algo le llega a pasar a este gerente, pues vamos a tener algún tipo de problemas en la empresa. Pérdida económica, porque pues obviamente proveedores, clientes quizá tienen un vínculo muy fuerte con él y pues obviamente tenemos que tener un dinero específico para poder recuperar eso. Y ese sí le puedes dar un enfoque hablando en cortito con tu trabajador, en donde en lugar de hacerlo a través de un temporal, lo puedes hacer sobre de un total, y un total a lo mejor a 15 o 20 años que pueda servirte también como un finiquito para este técnico dirigente, ¿no? Entonces, dentro de las prestaciones que podríamos encontrar en las empresas, bueno, son esas y son de las que nuestro perfil número 1, Esther, tiene en su empresa. Y las otras que ya habíamos mencionado, un seguro de gastos médicos, etc., etc. El perfil número 2, que es David Ricardo, tiene las prestaciones de ley que ya habíamos hablado, ¿no? Aguinaldo, vacaciones, lo básico, no hay cuestiones extraordinarias. Él no se preocupa por sus aportaciones al aforo porque las hace el patrón dentro del régimen obligatorio. Sin embargo, tiene pues las prestaciones básicas, ¿no? No tiene algo adicional. Y el perfil número 3, que es el freelance, en donde no tiene jefe, maneja sus propios horarios y tiene que preocuparse. Él sí debe ser muy bien administrado porque de lo contrario, aunque él no tenga patrón y eso da muchas libertades, precisamente el no tener patrón te hace
obligatoriamente te perfila a que tienes que ser una persona bien administrada. Entonces, teniendo estos 3 perfiles, nos podemos encontrar con diferentes cuestiones durante su trayecto de la vida profesional, en donde cada uno va a tener una respuesta diferente a las prestaciones o a las protecciones que ellos tengan. Por ejemplo, imaginemos que a estos 3 perfiles, les pasa lo mismo, ¿no? Les dan un diagnóstico de cáncer. ¿Qué podría pasar con Esther, amigo? Bueno, primero que nada hay que entender, el hecho de que un patrón decida contratar un seguro de gastos médicos colectivo tiene 2 propósitos o 3 propósitos. Vamos a definirlo en 3 propósitos. El primero de ellos es el siguiente, la deducción. Esto es muy importante para los patrones porque también de alguna manera para buscar bajar un poco esa carga fiscal y obtener beneficios en conjunto, toman este tipo de pólizas para poder hacerlo deducible de impuestos. El segundo enfoque que le podríamos dar, como bien tú lo comentabas, es el hecho de mitigar un poco la rotación de tu personal y de cuidar al talento que tú has desarrollado y que ya lleva tiempo contigo para que no esté tentado a irse a otro tipo de compañía que a lo mejor no le dé esta prestación como tal, ¿no? Y el tercer enfoque que le podríamos dar es que en la parte privada podemos tener una atención más oportuna ante algún tipo de acontecimiento, como bien tú lo comentabas, el cáncer. Una de las particularidades que se tiene cuando una persona está en una cama de hospital, ya sea en lo público o en lo privado, es que tú no estás siendo productivo en ese momento porque estás postrado ante una enfermedad o algún tipo de accidente. El hecho de que quizá tengas que estar esperando en una clínica del Seguro Social a que pueda llegar a una autorización, algún tipo de medicamento, prótesis o etc., etc., o que el doctor esté disponible, la sala esté disponible y demás, puede ser que muchas veces te tengan quizá 3 o 4 días previo a poderte operar porque pues no hay las condiciones suficientes. Y te fuiste cortito, ¿verdad? Para poder estar ahí, inclusive en el tema del cáncer, como bien la sabe la gente, pues muchas veces hemos escuchado que hay un desabasto en la parte de los medicamentos. Entonces, en la parte privada, con un seguro, pues no funciona así, porque la particularidad del seguro de gastos médicos mayores, tanto individual como en lo colectivo, es recuperar lo antes posible a la persona para que vuelva a poder tener su vida normal. Su vida normal. Entonces, sí, ya no hablemos de producción, sino su vida normal, ¿no? Su vida normal. Entonces, pues esa es una gran ventaja, por ejemplo, para Esther, ¿no? O sea, si desafortunadamente se le presenta un cáncer, pues primero que nada, un servicio oportuno para la detección oportuna, posteriormente medicación, así como seguimiento, estudios y demás que van a cubrirlo la póliza y que volvemos a lo mismo, o sea, no necesariamente quiero decir que en el IMSS no podría ser de la misma manera, pero pues digo, entendemos que no funciona así, ¿no? Sí, la historia nos da a entender eso, ¿no? Que una atención médica en un hospital particular versus un hospital privado sí tiene muchas diferencias. Como ya lo mencionó Juan Carlos, primero que todo la prontitud, ¿no? ¿Qué tan rápido te van a atender cuando necesitas un medicamento, una cirugía o simplemente una consulta médica? Y los filtros que tienen que pasar para poder en una institución pública llegar con el especialista indicado, ¿no? Y no tanto puede ser por el personal, ¿no? Llamémosle que el sistema está colapsado, está rebasado y se necesitan una administración diferente, podríamos decirlo así, pero bueno, no nos vamos a meter en temas políticos. Continuamos con el ejemplo donde dice que el trabajador VIP usa su seguro privado, se opera en privado, se recupera en meses, pero si hablamos de la vida productiva, una persona que está postrada en una cama y tarda meses en recuperarse, probablemente, en ese momento legalmente no se puede rescindir un contrato. Claro. Sin embargo, se vuelve improductivo a tal grado que puede ser que cuando regrese ya le tengan su cajita de cartón con todos
con todas sus plantitas que él sí regaba, no como otros que yo conozco. Sí, no, y ahorita menos. Ahorita menos. Entonces ya le tienen ahí preparada su salida y se queda sin trabajo. El problema, bueno, es que muchos quisiéramos tener ese problema de tener las prestaciones VIP, pero el problema de tenerlas y después dejar de contar con ellas es el golpe de la realidad, porque me ha pasado, tengo una que otra persona conocida que con este tipo de prestaciones, que de repente se vendió la empresa multinacional o desapareció X o Y área o se expandió y se fue a otro lugar, la inversión se la llevaron al extranjero o simplemente rescindieron el contrato de una persona, ¿no? Están acostumbrados a un buen nivel salarial y a una buena cantidad de prestaciones que cuando tienen que nuevamente incorporarse al mercado laboral es un sufrir, amigo. No, y deja tú de eso, ¿eh? Algo bien importante que a lo mejor no, que la gente tiene que saber es que también, como tal, esta es una prestación, o sea, está prestada mientras que tú estás empleándote ahí. Sí. Si desafortunadamente ya tuviste una enfermedad, se le conoce como una preexistencia, y si el día de mañana, como bien tú comentabas, dejas de trabajar para la empresa o simplemente deja de dar esta prestación, contratar un seguro de manera individual ya no va a ser sencillo porque la nueva empresa te va a excluir el padecimiento o te puede rechazar la solicitud, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto y básicamente digo, pensando en el ejemplo de esta persona, de esta Esther, pues ella tendría la posibilidad de la atención médica privada, pero también tendría la posibilidad de estar cobrando el tema de una incapacidad. Una incapacidad en el IMSS puede ser tomada de dos maneras. Una cuando se cataloga como una enfermedad o la otra cuando se cataloga como un riesgo de trabajo. Si esta enfermedad viene desprendida de un riesgo de trabajo, pues bueno, es una pensión que te puede ya quedar ante un estado de una incapacidad total y permanente, y que lo interesante se vuelve que esta pensión de riesgo de trabajo no compite con la de cesantía y vejez. Entonces, eso está muy interesante. Entonces una persona podría tener dos pensiones, la de riesgo de trabajo y estarla cobrando, y en su momento, si logró acumular el tema de las semanas cotizadas que necesitaba, pues podrías también estar cobrando una pensión de cesantía y vejez y en algún punto pues tener ese doble beneficio adicional a si el seguro de vida que está contratado también contempla el tema de la incapacidad, donde también estarías cobrando, ¿no? Lo que comenta Juan Carlos es, imaginemos que tenemos dos balas, ¿no? Dos balas que les llamamos pensiones. Una bala se puede quemar una sola vez, que es ya sea pensión por enfermedad general o accidente no profesional, o esa misma bala también la puedes quemar si fuera una cesantía, una sola bala, ¿no? La otra bala solo la puedes utilizar si estás trabajando, que se llama una pensión por accidente de trabajo. ¿Bien? Entonces, es a lo que se refiere Juan Carlos. Y las incapacidades, ambos perfiles las pueden cobrar. El tercer perfil, que es Adam Smith, él no puede porque recordemos que es freelance. Si tú eres freelance, no puedes tener una incapacidad por parte del IMSS porque no estás registrado ante el IMSS. Sin embargo, podría registrarse ante el IMSS. Hablamos de la modalidad 10. Sí, correcto. Hoy existe ya esta modalidad para las profesionistas independientes y bueno, también te puede registrar. Ahora, me gustaría a lo mejor brincarme ahorita al tercer escenario del freelance para empezar a tocarlo. Para desglosar bien los otros dos. Una persona que es profesionista independiente, a lo mejor podríamos tener dentro de la cancha situaciones adversas que se tienen que cumplir, ¿no? Porque entonces dices, ok, no estoy cotizando para ningún tipo de instituto, por lo cual no estoy aportando para mi vejez. En caso de algún tipo de enfermedad, pues no tengo a dónde ir, sino que tendría que pensar si me voy a lo privado, a cubrirlo por mi cuenta, con mis ahorros o endeudarme, o si me voy a lo mejor a algún tipo de beneficio, como aquí en Guadalajara los hospitales civiles que existen, ¿no? Entonces, aunque hay condiciones muy adversas, puede llegar a haber una planeación muy importante de, por ejemplo, decir, bueno, ¿qué necesito contratarme para mí? Ya que decidí optar por el tema de ser freelance. Bueno, te puedes contratar desde una modalidad 10,
que es donde te vas a poner a cotizar con el IMSS y vas a tener los mismos beneficios inclusive que tienes con tu patrón y tú puedes decidir si te conviene o no pagar el tema del Infonavit, lo puedes estar pagando o no, tú te puedes registrar con el salario con el que tú desees estar cotizando y pagar tus cuotas correspondientes cada mes. Puedes contratar un plan personal de retiro, por ejemplo, pensando en que te dé dinero para tu vejez precisamente y también los beneficios de deducibilidad, así como el beneficio de sumas aseguradas por fallecimiento e invalidez y también el tema de tu seguro de gastos médicos que también está contemplando dentro de las deducciones personales y que pues de alguna manera te ayudará a lo que platicábamos, ¿no? Vas a deducir impuestos y a la vez recuperar lo antes posible la salud. Pero en particular, a diferencia de los otros dos, para mí hay algo muy interesante que es el que tiene más oportunidad de incrementarse el sueldo cada año. Los primeros dos, un incremento de sueldo pues va a depender mucho en función del incremento que el patrón decida otorgar y que muchas veces sabemos que llegan a ser por debajo inclusive de la propia inflación, los incrementos patronales, o que llega a haber momentos en donde hay un año en donde de plano no hay incrementos porque se acrecentó las cargas y demás, ¿no? Y cuando tú eres o dependes de ti mismo, pues dependerá de una buena planeación y ejecución de tu plan para que a lo mejor puedas decir, ¿sabes qué? De este año me voy a incrementar en un 30% mi sueldo y entonces para poderme incrementar en ese 30% necesito quizá vender más, ser más productivo en esto y pues bueno, tendrás que diseñar tu plan, pero es posible, ¿no? Claro. Inclusive superarlo hasta en un 50%. Esto, por ejemplo, los dos primeros perfiles no te lo da. No, claro, los dos primeros perfiles, lo que también platicamos en el argot es, eres un empleado que tiene un sueldo seguro. Tan seguro que seguro nada más tienes eso, ¿no? En cambio, en el perfil del freelance, sabemos que a mayor esfuerzo, mejor retribución. Correcto. Incluso, como bien lo comenta Juan Carlos, que podemos incrementar nuestros servicios a la par de la inflación o incluso un poquito más. ¿De qué va a depender? De la especialización. Si yo estoy día a día actualizándome con la información, especializándome un poquito más en un área o en otra, por ejemplo Juan Carlos, ¿no? Que él tiene una cédula de agente de seguros tipo B, correcto, en donde no nada más es, hablando de cédulas de agente de seguro, existe la A1, que es la más básica, como para vender planes de ahorro, ¿no? Y luego la A, que te permite vender daños, ¿no? Seguros de auto, digámoslo así, ¿no? Embarcaciones pequeñas y demás. La B te permite vender colectivos. ¿Está la B1? No, me la brinqué, la B1. Así y es. Luego tú estás en la B. Cada una de esas cuestiones te da una especialización diferente y eso incrementa tu valor como profesional. Y eso es muy importante manejarlo. Cuando eres freelance, necesitamos ser autodidactas y estar actualizados. Nos comentaba, por ejemplo, aquí tenemos comentarios de las redes sociales, donde Arturo Valle es un super cuate, el buen Arturo, dice que habría que revisar si el costo de una póliza de gastos médicos es conveniente si trabajas por tu cuenta. Si, hablando de gastos médicos o inversiones para la protección, te lo puedo decir a ojos cerrados, mi Arturo, que siempre es conveniente. ¿Por qué? Más en este tipo de perfiles donde eres un freelance, si tú te enfermas, tu cartera es la que va a mandar a dónde te vas a atender, como ya lo comentaba Juan Carlos hace un momento, ¿no? Tanto hospitales civiles o clínicas particulares u hospitales de buen nivel, ¿no? Ya tu bolsillo manda. Pero si tú ya tuviste la previsión de haber contratado una póliza de gastos médicos, prácticamente el servicio ya está pagado. Ahora, hay maneras de contratar una póliza de gastos médicos mayores. Si mi solvencia en este momento no da como para contratar una póliza con una cobertura choncha, ya vemos que cobertura, a eso me refiero con una cobertura choncha. Un deducible es el primer pago que tú haces, tu primera participación, la primera participación de un seguro de gastos médicos mayores. Los deducibles actualmente rondan entre el 16 y 20%. Un deducible más o menos a partir de 15 a 19 mil pesos. De 15 a 19 mil pesos. Entonces, si hablamos de que tú tienes siempre en la bolsa entre
digamos 15,000 pesos, ¿no? Sí. 20,000 para hacer números más cerrados. Sí. Yo hablar porcentajes. Si tienes 20,000 pesos en la bolsa o tienes esto mucha gente lo practica, tienes una tarjeta de crédito que es solo para emergencias, en donde tienes una cobertura, un límite de crédito de 20,000 pesos, vamos a hablarlo así, esos 20,000 pesos solamente los vas a tocar cuando tengas una atención médica con tu servicio médico privado, ¿no? Teniendo tu seguro de gastos médicos mayores. Entonces, si tienes tú 20,000 pesos en la bolsa, cuando te enfermas, puedes ir a atenderte al hospital, porque sabes que ahí tienes esos 20,000 que te va a costar cualquier cosa que te hagan. Viene luego la segunda participación, que son el coaseguro. El coaseguro, ahí sí ya vamos a hablar de porcentajes, va a depender del costo de la factura de tu atención médica. Si tú contratas un coaseguro bajo, tu póliza se va a encarecer, ¿no? Lo mismo que Sí. un deducible también bajo. ¿Por qué? Sí. Porque participa más rápido la aseguradora. Pero si tú en este momento que contratas no tienes una solvencia económica muy estable o muy sobrada, para hacer más cómodo el pago de la prima de tu póliza de gastos médicos mayores, entonces cotiza un seguro de gastos médicos con un deducible alto y un coaseguro también elevado, un porcentaje elevado, ¿no? Sí, de hecho, digo, aquí se arma un plan y se ajusta también un presupuesto y hay diferentes compañías y de repente algunas pueden ser un poquito más costosas que otras. Entonces, al final siempre hay manera de poder llegar a tener un producto financiero como esto. Lo que sí es súper importante para cualquiera de los tres perfiles, y yo creo que lo primero que vas a leer cuando abras un libro de finanzas personales o estés escuchando podcasts de finanzas personales, que te van a hablar siempre de la regla de tener el fondo de emergencia. Un fondo de emergencia consiste en tener 3 meses de tu sueldo, digamos, de manera líquida y preferentemente ponerlo en algún tipo de inversión que te genere una rentabilidad, pero que te permita también tener esa liquidez diaria. A la vista, exactamente, que esté invertido, pero que esté a la vista, porque este fondo de emergencia es el que justamente te va a ayudar cuando se presenten ese tipo de situaciones, para que no te agarren con los dedos en la puerta y que tengas que depender de un endeudamiento como tal. Para eso te va a llegar a servir también este fondo de emergencia como tal. Entonces hablaba Arturo Valle, decía, si ver lo que te cuesta la póliza, vale la pena ahorrarlo si tú trabajas en una compañía donde te dé este servicio. Ahora, de aquí de este perfil, me voy a pasar al perfil VIP, vamos a brincarnos el de prestación de David Ricardo, que son las prestaciones de ley, que él no tiene una póliza de gastos médicos mayores ni siquiera contratada por él y tampoco por la compañía. Si tú ya eres un empleado donde tienes una póliza colectiva para la protección la protección médica, no significa que ya tienes todo en la bolsa. ¿Por qué? Normalmente los seguros de gastos médicos mayores colectivos, sus sumas aseguradas no son tan elevadas. Hablemos de una suma asegurada conveniente que son unos 5 millones, ¿te parece? Sí. 5 millones en donde hay enfermedades o padecimientos que pudieran rebasar esos 5 millones. ¿Qué va a pasar en el momento que los rebasen? Entra el quite del trabajador, ¿no? No, claro, el enfermo. Se agota tu seguro y te dice la aseguradora, hasta aquí llegué yo, ¿no? Ya. Pero hablemos de otra cosa que también es importante tomar en cuenta. Digamos que 5 millones es una muy buena cantidad de cobertura médica. Y dejas de trabajar tú en esa compañía donde te daba todas las prestaciones. Antes de dejar de trabajar en la compañía, tú puedes contratar una protección que se llama deducibles en exceso. Correcto. En donde yo tengo la cobertura médica de 5 millones que está pagándola mi patrón, los seguros de gastos médicos mayores que paga mi patrón. Pero yo me preocupo por el momento en el que vaya a salir de esa empresa, por si salgo o por si no salgo, que sabemos de antemano que este tipo de compañías se preocupan mucho por los empleados, pero también se preocupan mucho por la producción, y es justo, porque al final del camino la producción es el que les llena el bolsillo para poder pagar esas prestaciones a los empleados. Si yo ya no soy requerido en esa compañía, como político que no quiero dejar mi escritorio hablando de temas recientes,
Si yo soy empleado y tengo esa protección, me puedo preocupar para cuando yo salga de esa compañía, tener esa cobertura médica y ya brincarme todos los periodos de espera. Vamos a hacer un paréntesis breve. Periodos de espera es el tiempo que la aseguradora, cuando contratas un seguro de gastos médicos nuevo, vas a empezar a pagarlo, hay enfermedades que no cubren desde el día 1. ¿Por qué? Porque se pretende que cuando tú contratas un seguro de gastos médicos, no lo contrates porque estás enfermo, lo contratas por lo que te pudiera llegar a pasar. Entonces pues es trampa si tú lo contratas y ya tienes un padecimiento, una preexistencia, ¿no? Para eso existen los periodos de espera. Entonces, si yo soy un empleado VIP que tengo todas estas prestaciones, puedo contratar un deducibles en exceso que me va a salir muy económico y me va a dar esa diferencia entre una enfermedad mucho más costosa, desde los 5 millones hasta, no sé, 100 millones. Sí, claro. Una buena cobertura, 100 millones. Una extensión. Exactamente. En donde, ¿por qué está tan barato un seguro de un deducibles en exceso? Porque el deducibles en exceso, tú le dices a la aseguradora, yo, Esther, tengo una protección de gastos médicos mayores hasta 5 millones. La aseguradora te va a decir, ok, entonces yo cuando tú llegues a esos 5 millones, entro yo al baile y pago el resto o lo que cueste hasta 100 millones, la enfermedad que tú tengas. Como 5 millones no es tan probable que llegue a suceder, el deducibles en exceso se vuelve muy económico y ya tienes la protección. Si tu enfermedad o padecimiento tuyo, de alguno de tus familiares que estén dentro de esa póliza, llega a rebasar los 5 millones, ya no te preocupas porque ya está cubierto por la aseguradora. Si tú dejas de trabajar en esta compañía con las prestaciones VIP y contrataste esta cobertura, no te preocupes que vas a tener, ya te vas a haber brincado los periodos de espera que podrías adoptar si no tuviste esta previsión. Sí, sobre todo pensando en que si te llegas a enfermar en el Inter, lo que platicábamos, ¿no? Ya te vuelves como preexistente y ya no puedes contratarte con otro seguro normal. Exactamente, eso es bien importante lo que dice Juan Carlos. Si yo ya me atendí con mi póliza colectiva, no sé, soy hipertenso, ¿no? Saludos a todos los hipertensos que nos están escuchando. Soy hipertenso. Si yo dejo de trabajar en esa compañía y digo, no importa, me liquidaron bien, con eso me compro mi seguro de gastos médicos mayores, llego, toco la puerta a la aseguradora y le digo, oye, aseguradora, fíjate que quiero mi seguro de gastos médicos mayores. ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? Condición médica. Exactamente, y voy a decir, no, pues soy hipertenso. Automáticamente, mira, ya no eres viable para una cobertura de gastos médicos mayores. Por eso, todos los que ya tienen este tipo de prestaciones, no crean que ya lo tienen todo en la vida, preocúpense por asegurar su continuidad en gastos médicos mayores. Y bueno, eso simplemente ahorita lo comentaste relacionado a lo que tiene que ver con la atención médica, pero bueno, para concluir, pensaríamos que los perfiles VIP van a tener, sí, generalmente una mayor oportunidad de no solamente la atención médica, sino ahorrar para su retiro y a la vez también estar ahorrando para la subcuenta de vivienda, que el día de mañana les va a ser de mucha utilidad cuando quieran utilizarlo para poder comprar su primera casa. El segundo perfil, pues de la misma manera, ¿no? O sea, por lo menos tendrá la posibilidad de atenderse en alguna de las clínicas del IMSS que le corresponda. También de igual manera va a estar haciendo aportaciones para su retiro mediante las cuentas de Afore y también va a estar acumulando dinero en la subcuenta de vivienda que en algún punto le va a permitir también hacerse de su primera casa. Estos dos perfiles como asalariados van a tener también la oportunidad de poder obtener un crédito hipotecario en su momento si necesitan un tipo de Cofinavit. Van a ser sujetos si llevan una buena manejo de su historial crediticio, porque pues obviamente le vamos a poder considerar el 100% de los ingresos que se declaren en su nómina. Y en el tercer perfil decíamos que a pesar de que tiene algunas desventajas en cuanto a que pues prácticamente no tiene nada, pero sí tiene la posibilidad de mejorar constantemente sus ingresos, así como poder también manejar sus tiempos,
trabajar o de repente tomar algunas nuevas opciones de trabajo, clientes y demás, determinar con quién sí trabaja, con quién no trabaja, y pues tendrá que tener una buena previsión para poder adquirir en buenos momentos algún tipo de póliza para su vejez, para su retiro, un plan personal de retiro, una póliza de gastos médicos individuales. Lo platicábamos, a veces puedes contratar una póliza muy a modo y conforme el paso del tiempo y que se vaya encareciendo el seguro, pues podremos hacer las adecuaciones correspondientes para que siga siendo un producto que lo pueda seguir pagando y de alguna manera, pues sería ahora sí que el análisis de los 3 perfiles, ¿no? Veredicto final, amigo, Para la casa también, este es el tercer perfil, se me pasó a comentar. ¿El freelance? Sí, hay que estar dado de alta. Yo una recomendación que les haría para el tema de un crédito hipotecario en lo sucesivo podría ser, hay que estar dado de alta en el régimen que realmente pertenecemos, que pueda ser persona física con actividad empresarial o en el régimen reciclo, que tienen que tener una continuidad laboral en ese régimen de por lo menos 2 años y que tienen que demostrar sus ingresos a través de los depósitos que reciban en alguna cuenta bancaria o bien con su declaración anual. Es correcto. Bien, ya estamos a punto de cerrar el programa y vamos a ver el veredicto final. En realidad, con una enfermedad sabemos que absolutamente nadie gana. Sin embargo, los riesgos de cada uno, por ejemplo, el VIP depende de un sistema que lo puede abandonar en el momento que más lo necesite. Ya hablábamos que una persona que estuvo un tiempo no disponible se vuelve improductiva y difícil de mantener. Absolutamente nadie va a querer regalarle. No, a ver, pero aquí vamos a comprometer algo y vamos a hablar. Soluciones. Hoy para ti, Jaime, sí. Si de repente te dijeran, a ver, te toca estar en el perfil 1, perfil 2 o el perfil 3, en este momento de tu vida, ¿qué eliges? En este momento el freelance, tengo más posibilidades, más libertades e incluso bien administrado un perfil freelance, teniendo las protecciones que se supone que debemos administrarlos para ello, es todavía mejor, puede tener mayores posibilidades. Y fíjate, qué interesante, porque te lo digo en este momento de tu vida, porque digo, Jaime tiene esposa y 2 hijos pequeños, y el perfil 1, podrías pensar, oye, pues le voy a dar a mi familia también la colectividad de gastos médicos y cosas de esas. Entonces, es interesante porque, por ejemplo, si yo me planteo la misma pregunta y digo, yo estoy muy bien trabajando por mi cuenta y demás, pero, o sea, sí te movería una empresa si te llega con una muy buena propuesta económica y con un buen paquete también de prestaciones. Se vuelve interesante. Se vuelve interesante. Mira, quisiera tener ese problema, amigo, de poder tener que decidir entre una u otra opción, porque cuando trabajas como freelance, si te vuelves a emplear con un patrón, tú sabes perfectamente, y no vas a dejar mentir, sí, tiene que ser una buena oferta. Sí. Y una buena oferta, al final del camino, trabajamos. Claro. Nos gusta trabajar y una buena propuesta laboral nos puede proyectar a un mejor futuro, ¿no? Tanto para la familia como para nuestra vida profesional. Es valor curricular, finalmente es experiencia y valor curricular lo que vas tomando, ¿no? Exacto, algo que te puede ofrecer una empresa con prestaciones superiores a las de ley es esa seguridad, ¿no? Sí. Lo que hablábamos, ¿no? Tienes tu sueldo seguro. Correcto. Tienes un seguro de gastos médicos mayores que te protege a ti y a tu familia, que no te cuesta. Seguro de vida. Un seguro de vida que no te cuesta. Correcto. Ahora, si tu seguro de vida que te propone la compañía crees que no va a ser suficiente o tú quieres otorgar más, lo puedes hacer. O sea, no está peleado las cuestiones previsoras del freelance versus las prestaciones VIP, y ni siquiera está peleado con las prestaciones de ley. Porque si yo tengo una negociación con un patrón que no me ofrece las prestaciones VIP, pero me duplica el sueldo de lo que acá me ofrecen, también es buena opción. Claro. Porque voy y me empleo con las prestaciones de ley, y con ese excedente que voy a tener en cuanto a diferencia de un sueldo y otro, con ese excedente puedo comprarme por mi propia cuenta las coberturas de las prestaciones VIP. Entonces, los 3 perfiles son muy buenos. Correcto. Y aquí hablamos de venir a dar soluciones. Entonces, que cuando tú ya tienes las prestaciones VIP, las puedes mejorar.
Sí. Cuando no tienes las prestaciones VIP, las puedes adquirir. Y perfectamente, como tú bien dices, o sea, en el entendido de que hoy no te está costando y que a lo mejor lo que hoy, si lo ves desde el enfoque de lo que te estás ahorrando, te podría ayudar a hacer una estrategia para que precisamente el día de mañana no te quedes sin ningún tipo de servicio o cobertura, ¿no? Como lo comentabas. Lo que siempre platicamos, para el buen desarrollo tanto de la vida profesional como personal, es un 80-20, ¿no? No hay una persona que haya nacido con un talento que lo lleve al éxito si no tiene disciplina. Entonces, puede haber alguien sin talento, pero con disciplina, puede llegar a muy buen puerto. Claro. En la vida nos vamos a encontrar a mucha gente así, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ibas en tu época estudiantil, te encontrabas a los grupos de personas, ¿no? Donde tú veías que el que le encantaba el desmadre, decías, este güey no tiene futuro y no lo veo ni para dónde, ¿no? Y tú veías al grupo de los que siempre, no vamos a decir a los mataditos para no segmentar, ni tampoco a los nerds, ni a los ñoños, ni a los tetos, no vamos a decir eso. Pero el grupo que más se enfocaba el estudio, tú decías, el futuro está ahí, ¿no? Correcto. Sin embargo, con las vueltas que va dando la vida, si la persona que es buena para el estudio no tuvo disciplina en la vida, pues no deja de ser un muy buen estudiante. Y la persona que no le gustaba estudiar, no le gustaban los libros, no hacía tareas, incluso reprobaba, pero se volvió o fue muy disciplinada, es la persona que puede llegar más fácil al éxito versus si siempre te gustó estudiar. Correcto. Entonces, vamos a hablar de un 80-20, 80% disciplina, 20% talento. Esa es la fórmula del éxito al final del camino, ¿no? Muy bien, amigo. Nos vamos a despedir de una vez. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a los que estuvieron ahí al pendiente. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. A mi amigo Juan Carlos, ¿en dónde? Me pueden encontrar Facebook, Instagram, TikTok como JC Herrera Finanzas, y los días miércoles a las 8:30 de la mañana prendan su TV en el 13.1 o 113 si tienen sistema de cable, para que vean el Noti 13 de la mañana, y tenemos una sección todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Excelente, amigo, muchas gracias por la invitación. Y síganos en nuestras redes sociales en Somos Radio, tanto Facebook como Instagram, y también descarguen la aplicación de Somos Radio para que todo el día escuchen música, y cuando sea la hora de programas, escuchen la barra de programas. Mándenos WhatsApp al 3x3, 1x1, 6x6, y ahí vamos a atender todas sus dudas. Nos despedimos, amigo. nos vemos el siguiente martes. Hasta luego, que esté bien.